Buenas noches. Las autoridades confirmaron en las últimas horas que son 8 los policías muertos por el accidente de un helicóptero de la institución en el departamento de Casanare. En la aeronave viajaban 12 uniformados y los 4 sobrevivientes a esta hora se encuentran hospitalizados. Este era el helicóptero de matrícula PLC 0731 de la policía días antes del accidente de hoy en Casanare. Esta mañana se accidentó un helicóptero de la policía H1H2 cuando se encontraba realizando un relevo del personal en el municipio de La Salina. En el helicóptero se desplazaban 4 tripulantes y 8 auxiliares regulares de la policía, que cayeron en una zona de difícil acceso para la fuerza pública. Según la torre de control, se hizo un aviso de emergencia y ahora se investiga si el accidente se presentó por una falla mecánica. Oficialmente se reporta la muerte del piloto capitán Néstor Manuel Niño Acosta, del copiloto teniente Fabián Fuentes Meneses, del técnico subintendente Leandro Sánchez Sánchez y de los auxiliares Eimer Gutiérrez Mendoza, John Contreras Lobo, John Joya Delgado, Germán Medina Delgado y Wilson Correa Castillo. En el accidente también resultaron heridos un patrullero y 3 auxiliares de la policía que se recuperan en centros médicos de Yopal. Ingresaron a la institución con politraumatismo, al parecer no tienen ninguna patología que revista peligro para su salud. De todas maneras se está evaluando con imagenología diagnóstica y lo más probable es que se puedan manejar acá y no tengan que ser evacuados a otro centro de referencia como Bogotá. A través de un comunicado, la Policía Nacional le expresó sus condolencias a los familiares de los policías fallecidos. Guerrilleros de las FARC atacaron una avioneta de la policía cuando iba a despegar del aeropuerto de San Vicente del Caguán en Caquetá. Los guerrilleros lanzaron granadas de mortero contra la aeronave en la que viajaban 2 tripulantes que salieron ilesos. Posteriormente hubo un intercambio de disparos entre la fuerza pública y los guerrilleros que huyeron hacia la zona montañosa. Salía una avioneta de la policía y se escuchó una leve explosión y fue impactada la avioneta en una llanta y en un plano de la avioneta. Se reaccionó por parte de las unidades de la policía y del Ejército Nacional, se controló la situación. Otro ataque se registró en Colombia, Huila, donde integrantes de las FARC atacaron una casa ubicada en zona rural de ese municipio. Según las primeras informaciones, los guerrilleros ingresaron al lugar disparando contra los 6 habitantes de la vivienda. En el ataque, un menor de 12 años y su tío resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital de Neiva, en donde son atendidos. Los perros los latían y me mataron un perro y entonces cuando yo salí al patio de la casa y fue cuando me hirieron a mí el primer tiro que me pegaron pues fue ese refilón en la cabeza y yo mayormente me fui al suelo y me fui a ir para la casa cuando al niño le pegaron el tiro en la pierna y cuando yo volteé a mirar el niño estaba caído en el suelo. Un policía murió en enfrentamientos con las FARC cuando la fuerza pública frustró un ataque al municipio de Santander de Quilichao en el Cauca. Se trata del uniformado Juan Carlos Molina, de 24 años. En los combates, además, 2 presuntos guerrilleros fueron dados de baja y, según las autoridades, en su poder se encontraron fusiles y uniformes de uso privativo de las fuerzas militares. Los subversivos habían instalado 2 cilindros bomba en la vereda Dominguillo que iban a ser detonados al paso de integrantes de la fuerza pública. Los terroristas tenían cilindros, unos tatucos, para lanzar cilindros de 20 libras cargados de explosivos. Eso tiene un alcance más aproximado de 600 a 900 metros desde la distancia donde se encontraban instalados. Y los terroristas tenían armamento largo como fusiles M16. En Cartagena, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se comprometió hoy a brindar permanente asesoría y ayuda a Colombia para superar las crisis generadas por el conflicto armado y también por la temporada invernal. Colombia recibirá de la Organización de las Naciones Unidas la ayuda necesaria para superar la crisis humanitaria generada por décadas de conflicto armado. Así lo reiteró el secretario general de este organismo, Ban Ki-moon, al término de su visita a Cartagena. Yo le comenté al presidente Santos que las Naciones Unidas está lista a seguir prestando asistencia a Colombia ahora que entran ustedes en la fase difícil de implementación.
muchas pilas. Después de sobrevolar la zona de devastación invernal en Bolívar, Ban Ki-moon ofreció colaboración especial al gobierno colombiano. Vamos a comprometernos a hacer más, no podemos quedarnos quietos. Muchas personas necesitan ayuda, especialmente las personas en los pueblos lejanos y en aquellas áreas afectadas. El presidente Santos lo ilustró sobre la gravedad de la devastación invernal y agradeció la prometida ayuda. Naciones Unidas ha ofrecido estar en forma permanente asesorándonos y ayudándonos para que este proceso continúe. El fenómeno de la niña afortunadamente desapareció, pero eso no quiere decir que las secuelas no continúen. El secretario general de la ONU concluyó su estadía en Cartagena con una visita a un centro cultural en la zona deprimida de la ciudad. El expresidente Álvaro Uribe se pronunció hoy en Manizales sobre la ley de víctimas que sancionó el presidente Juan Manuel Santos. Reiteró que la norma no puede ser aprovechada para darle reconocimiento político a los terroristas. Yo confieso que me preocupó mucho que utilizaran un texto legal noble, como es la ley de víctimas, para hacer un reconocimiento político a estos delincuentes. Lo que no podemos hacer es volver al pasado, donde estaban definiendo la agenda social y económica del país en el Caguán con las FARC. Un gigantesco derrumbe cayó en las últimas horas en una importante vía del norte de Santander. Un camarógrafo aficionado grabó el momento en el que toneladas de tierra y piedras se desprendieron de una montaña y cayeron sobre la vía que comunica a Pamplona, el norte de Santander, con Boyacá. Operarios de Invías llegaron al lugar para trabajar en la reapertura de la vía, que en este momento tiene paso por un solo carril. Se espera que el tránsito se restablezca completamente en los próximos días. Hoy se cumplió en Barranquilla el sepelio de la jueza que fue asesinada esta semana. El viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo, aseguró que no se descarta que el crimen tenga relación con los procesos que la funcionaria tenía a su cargo. El sepelio de la jueza sexta laboral del circuito de Barranquilla, Margarita de las Salas, inició con una misa en su natal municipio de Soledad Atlántico. Hasta allí llegó el viceministro de Justicia, Pablo Robledo, quien manifestó que no descarta aún que el asesinato tenga que ver con una retaliación. Todos los que trabajamos para el Estado tenemos cierto nivel de riesgo. No sabemos si el asesinato se produce con ocasión de los procesos que ella tenía a su cargo. Luego partió un multitudinario desfile de familiares, amigos y compañeros de la funcionaria. A la entrada del cementerio, la despedida fue con mariachis. A las honras fúnebres también asistió el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Sigifredo Espinosa, quien rechazó el crimen. La Corte y toda la justicia colombiana protesta y el llamado es a que sea el último caso que ocurra, el último caso en donde tengamos que ir a un magnicidio de estos. Azonal Judicial tiene programada una jornada de protesta en los próximos días para rechazar este crimen. Desde Soledad Atlántico, Argemiro Pion, Noticias Caracol. La alcaldesa de Bogotá realizó hoy en compañía de varios funcionarios del IDU un recorrido por las obras de Transmilenio de la calle 26. Uno de los objetivos de la visita era verificar el estado de los trabajos que se vienen realizando a toda marcha en ese corredor para que el contratista pidió una adición de 89.000 millones de pesos que deben autorizarse en el transcurso de la próxima semana. La mandataria aseguró que el 29 de julio, día en el que se inaugura el Mundial de Fútbol Sub-20 que tiene entre sus sedes a Bogotá, ya habrá movilidad por la calle 26. No va a estar funcionando el Transmilenio, pero vamos a tener un corredor vial para la movilidad, para el transporte público, para que podamos mejorar las condiciones en la movilidad de la ciudad con miras al campeonato Sub-20, pero la obra se va a terminar, desde luego que sí. Mañana habrá ley seca en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy en Bogotá por el partido de la final del fútbol profesional colombiano entre Equidad y Nacional. La restricción comenzará a partir de las 3 de la tarde y se prolongará hasta las 10 de la mañana del lunes. Se decretó para prevenir posibles alteraciones del orden público. Además, anunció que solo se permitirá el ingreso al Estadio Metropolitano de Techo de mayores de 14 años de edad en la tribuna norte y mayores de 7 años en compañía de un adulto para las ubicadas en el oriente y el occidente. Las puertas al público se abrirán a partir de las 2:30 de la tarde.
La renuncia de Antanas Mockus al Partido Verde agitó la política en Bogotá. Según los expertos, son muchos los panoramas posibles y pocas las certezas de lo que sucederá en las próximas elecciones de octubre. Pero coinciden en que si Mockus es candidato habrá polarización en el voto capitalino. Antanas Mockus lo primero que hizo tras salir del Partido Verde fue dejar abierta la puerta a una candidatura por la alcaldía de Bogotá. Expertos explican cómo quedaría el juego. Si Antanas Mockus es candidato a la alcaldía de Bogotá, creo que el juego queda completamente abierto con las posibilidades de que esta campaña se polarice por un lado, porque él adoptaría una postura que ha venido defendiendo frente a otros candidatos que están anclados en otras perspectivas, entre ellos Peñalosa. Muy probablemente en una polarización entre Peñalosa y Mockus. Otro posible escenario es que Mockus no sea candidato y apoya a un tercero como Gustavo Petro. Esa es una posibilidad que también está contemplada. La candidatura de Petro con el apoyo de Mockus podría ser una candidatura que pudiera tener una posibilidad de ascenso fuerte y que se coloque como el gran contradictor de Peñalosa. Yo creo que si Antanas Mockus no se lanza como candidato, siguen siendo favorables las opciones más para Peñalosa que para cualquier otro candidato. Los politólogos coinciden en que si Mockus es candidato, también mejorará las posibilidades de los otros aspirantes, porque Peñalosa perdería la ventaja y todos partirían con una intención de voto similar. 3 integrantes de una banda de delincuentes que pretendían asaltar una vivienda en el sur de la ciudad fueron capturados por la policía de Bogotá luego de un cruce de disparos. Los uniformados sorprendieron a los delincuentes en el momento en que salían del inmueble con una caja fuerte. Los asaltantes tenían en su poder un revólver y 2 granadas con las que habían ingresado a la edificación, al igual que llaves maestras para abrir la puerta de la vivienda. En noticias internacionales, un doble atentado en un supermercado de Peshawar, en Pakistán, deja al menos 34 muertos y 100 heridos. Una de las cargas explosivas fue detonada por un terrorista suicida que se movilizaba en una moto y la segunda fue activada minutos después. Este es uno de los peores ataques que se realizan en Pakistán desde la muerte de Osama Bin Laden y fue cometido luego de que los gobiernos de Pakistán y Afganistán se reunieron en Islamabad para instalar la comisión que pretende negociar con los grupos talibanes. El espacio aéreo de Australia y Nueva Zelanda comenzó a verse afectado por la nube de ceniza que emite el volcán Puyehue en Chile. A partir de mañana, varios vuelos serán cancelados. Los fuertes vientos han llevado las partículas volcánicas a 9.000 kilómetros y por eso están afectando ahora los vuelos en las ciudades de Sydney, Christchurch y Queenstown. La nube volcánica que ha contaminado varios ríos chilenos también ha afectado el espacio aéreo de Argentina, Brasil y Uruguay. En Siria, el régimen de Bashar al-Assad justificó el sangriento ataque de ayer del ejército contra la población que dejó 28 muertos, argumentando que estaban detrás de 2 grupos terroristas. Por su parte, la Casa Blanca acusó al gobierno sirio de generar una crisis humanitaria y le pidió al régimen acabar con la dura represión contra los manifestantes que piden la salida del presidente Bashar al-Assad. Estados Unidos agregó que es importante que las autoridades sirias permitan la entrada de la Cruz Roja, mientras que la ONU trabaja en una resolución para sancionar al gobierno sirio. Ya son 4.000 las personas que han huido a Turquía por la ola de violencia. En Estados Unidos, la página del Fondo Monetario Internacional sufrió un ciberataque por parte de hackers, según informó el diario The New York Times. La página de la entidad, que contiene información sensible sobre la situación fiscal de varios países, fue atacada por piratas informáticos. Según el diario norteamericano, el miércoles se le comunicó a los empleados del Fondo Monetario del ciberataque, del que aún se desconocen sus dimensiones.